Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 16º después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio tomado de San Lucas la curación del hidrópico en pleno festín con los fariseos, escribas y doctores de la ley. Vemos cómo nuestro Señor no desaprovecha la ocasión. Indudablemente fue invitado por estos jerarcas de la élite del pueblo judío. O sea que nuestro Señor no pasaba como uno del montón más para que los príncipes y los sacerdotes lo invitaran a comer con ellos un día sábado, como quien dice para nosotros domingo. Y se encuentra con uno de los fariseos hidrópico enfrente de él. Y nuestro Señor no escatima, no desperdicia la oportunidad para meter el dedo en la llaga. Como buen cirujano, no se va por las ramas, sino que va al grano. Porque simplemente este milagro medio de lujo, nadie se lo pidió, el hidrópico no le dijo nada, pero nuestro Señor, sabiendo muy bien en medio de qué personajes estaba, y aprovechando que este pobre fariseo estaba enfermo, aprovecha el momento. Como dice el padre Castellani, la institución era mala, pero podía haber miembros buenos como este fariseo. Mientras que el clero, la institución es buena, aunque pueda haber muchos cleros malos. Hoy en día habría que corregir. La institución del clero de hoy, de la nueva iglesia, es mala, peor que la de los fariseos. No es la iglesia de Dios, ni de Cristo. Es la contraiglesia del anticristo. Pero puede haber buenos sacerdotes que todavía queden por ahí. Y eso le pasa exactamente también, dicho sea de paso, en menor proporción, a la neofraternidad. La institución era buena. Y podía haber de todo, incluso sacerdotes malos. Hoy la institución es mala, la neofraternidad. No es la fundada por Monseñor Lefebvre. Es la neofraternidad de los traidores, Felé y compañía, con el cerebro gris detrás, el padre Smith Berger, o Berger, o como quieran decirle. Las cosas como son. Pero puede haber alguno que otro curita bueno. Pero la institución mala, porque se ha desnaturalizado. Hay que tener las cosas claras y saber de qué lado se está, sin términos medios ni medias tintas, porque la fe no es de medianías, sino del Dios y la verdad absoluta, eterna. Pues bien, cerrando este medio paréntesis, este buen hidrópico fariseo no sabe de qué se va a beneficiar. Un gordinflón, ya sabemos, hidrópico es el que retiene líquido, agua.
está gordo por hinchazón de agua retenida en su cuerpo. Y nuestro Señor, día sábado, el Sabbat, convertido por los fariseos, extralimitadamente fuera de contexto. En vez de ser un día de reposo, era, mejor dicho, ni moverse casi. Un rigurismo leguleyo terrible, basado en una verdad, pero que deja de ser ya tal por la desproporción, la corrupción de la ley. No nos olvidemos que el judaísmo en su esencia es la corrupción de la ley, y de la ley mosaica, de la ley de Moisés, del Pentateuco y de los profetas, que eso es todo el Antiguo Testamento, ley de Moisés y los profetas. ¿Y qué hace el pueblo judío en su élite? Tergiversa, corrompe esa ley. El judaísmo es la corrupción de la ley. No lo olvidemos. Y esa corrupción de la ley estaba condensada en el fariseísmo. El fariseísmo es la corrupción de la ley. Y de ahí el leguleyismo y la casuística. Porque la ley, si no es el ordenamiento de la razón conforme al bien común, una ley sin bien común, ¿qué hace? Mata como letra muerta, porque no procura el bien y el bien común que su definición exige. Y la ley natural es la expresión de la ley divina, de la razón, de la sabiduría de Dios divina, dice Santo Tomás. Si yo corrompo esa ley, corrompo todo. De ahí que nuestro Señor está en el centro, en el núcleo, en el vórtice del fenómeno que estamos viendo. No es un milagrito más. Está yendo a la esencia de la corrupción del pueblo judío, del pueblo elegido. Y en sus príncipes, sacerdotes y leyes peritos. Está tirando por tierra toda la casuística, que no es más que la ley sin bien y sin bien común. ¿Y qué queda? Una ley del hacer y no del procurar el bien común. Esto va muy lejos. Tan es así que hoy en día, incluso dentro de la misma iglesia, tenemos mal definida la ley. No es lo que dice Taparelli en la época de León XIII, y que es un libro clásico de derecho canónico. Que la ley es algo que está en consonancia con la voluntad del legislador. No es la voluntad del legislador.
El legislador tiene que tener la voluntad de procurar ordenar la razón conforme al bien común, que es muy distinto. Porque hoy en día la ley no tiene el beneficio del bien y menos del bien común, sino la expresión de la voluntad legislativa del pueblo o del que sea. Peor todavía. Entonces vemos cómo se van cambiando los parámetros. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a la aberración de los derechos humanos. De una ley humana positiva que no tiene nada que ver con el bien común y la justicia que ella procura. Y en el orden moral todo queda una casuística de hacer sin mirar el bien y el bien común. Terminamos peores que los fariseos. Entonces nuestro Señor, sabiendo perfectamente cómo ellos habían desestructurado la ley y el mandamiento del sábado, llevándolo al exceso de convertirlo en una idolatría, en un ritualismo sin son ni ton. Y el problema que había entre la ley y el bien, jamás puede haber pugna entre la ley y el bien común que la ley procura, en el ordenamiento de las cosas por la razón, que me dicen qué son las cosas. Y la voluntad viene como una promulgación, ejecución de esa ley. Pero no es la voluntad del procurador, del legislador, su voluntad, cuando más podríamos decir como la voluntad que debiera de tener como autoridad o magistrado, que es la de procurar el bien, ordenando la razón al bien, pero no inventándose leyes de la manga. Y lamentablemente, sabemos, Suárez no tiene esa concepción de la ley natural como participación de la ley divina. Que ya lo dije, es como dice Santo Tomás, la razón de la divina sabiduría de Dios. Por eso Ockham, lo vuelvo y lo repito, cuando dice que la ley depende de la voluntad de Dios infinita, comete una herejía ya detectada por Santo Tomás, antes que la dijera. Porque Santo Tomás decía que yo no puedo concebir nada que Dios legisle que no esté medido por su infinita sabiduría. Luego, una ley que se basa en la voluntad, voluntarismo puro, y que no tiene en cuenta la inteligencia, la intelequia divina de Dios sapiencial, su sabiduría, que se manifiesta en las cosas, y en las leyes de las cosas, y en la moral, es herético. Así de sencillo. Y eso ha permeado en la mentalidad católica. Ha permeado incluso en la escuela tomista. Ha permeado en la iglesia.
¿De dónde cree que sale tanta casuística dentro del cristianismo? De esa mentalidad, de esa concepción, por desnaturalizar la ley. Y con la ley se está desnaturalizando todo el derecho, la justicia. Y ya no se diga del poder, tanto eclesiástico como político. A ver qué Congreso o Senado en el mundo tiene estos conceptos. ¿Qué jurista hoy los tiene? Y si los tiene, a ver cómo los esgrime y los aplica. Y se deja de hablar de derechos humanos estúpidos, basados en la dignidad del hombre. Cuando la ley no es eso. El derecho no es eso. Es el orden de las cosas, según su naturaleza, tal como las ha concebido Dios en su divina e infinita sabiduría. Y lo malo es malo porque es malo, un desorden. Y lo bueno es bueno porque es un orden. Tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Nada de voluntarismos estúpidos. Pero ya sabemos que eso es una historia muy larga dentro de la historia de la iglesia. Entonces, esa pugna entre la ley y el bien común, era lo que nuestro Señor quería desbaratar, yendo a la esencia del problema. Y sin que nadie le diga nada, ¿es lícito curar en día sábado, doctorcitos? Mutis, calladitos, los legisperitus, los doctos, ¿por qué no hablaron? Se sintieron cimbrados en su esencia farisaica, o farisiaca, o como se diga. Nuestro Señor no se le fue por las ramas. Y ante el silencio, lo toma de la mano y lo sana. Y el gordo se desinfla como un globo. Y lo despacha. Como decir, bueno, no vaya a ser que termine muerto el pobre tipo porque... Vete rápido porque de pronto hasta... te ganas la lotería y terminas muerto porque estos son unos salvajes. Porque lo pudo haber dejado, ¿no? Como para no seguirles ahiriendo la conciencia putrefacta. Así entonces nuestro Señor nos está mostrando cómo no se puede poner en oposición la ley y el bien. Y la ley que no esté en armonía con el bien común no es ley. Por eso toda ley que no procura el bien común es una ley injusta. O mejor dicho, no es ley. Y veamos hoy si el mundo de hoy no tiene de esas leyes injustas que no son leyes. O son leyes de hombres. No, ni ley divina, ni ley natural, que es la expresión divina en la naturaleza de las cosas. Pero ya es de un hombre impío que se corta, se separa de Dios. Y así sí puede ser pueblo soberano, imbécil. Pero el que no adore la democracia
religión antropoteísta, como dijo el benemérito David Gómez Dávila. Pues bien, queda claro entonces cómo el fariseísmo queda completamente desmontado. La casuística judaica queda completamente desmontada. La ley no es un hacer de prescripciones en sí mismo, sino que tienen que ver con el bien y el bien común. Y si llega a haber una pugna con el bien común, la ley se suspende en ese caso, para no vulnerar el bien común que debe de procurar por encima de todo. Y no como aquí en Chipchombia, y me perdonan porque legislativamente, jurídicamente se es chipcha. Usted es culpable mientras no pruebe lo contrario. En el derecho romano era lo contrario. El impugnado, el reo es inocente hasta que no se le pruebe. No, aquí es al revés. Y 20.000 leyes. Y se aplican. Judaico. Completamente. Indio con 4 plumas. Y a ver quién sabe y les puede decir a los senadores, gobernadores, congresistas y toda esa partida de politiqueros vendepatrias. A ver quién. No hay, porque son todos iguales. Que no me den papayita, como decimos aquí, porque se las canto. Es una vergüenza. Pero bueno, dejemos eso porque en la iglesia estamos peor. Nada más ver la pseudo jerarquía. ¡Qué desastre! ¡Qué tergiversación! Y resulta que hoy la ley máxima es el Papa Nata, lo que diga él, aunque niegue la Trinidad. Pero es el que tiene la jurisdicción. Como me dijo a mí un tío abuelo, que de católico nada, aunque... Y me dice, tú, Basilio, no estás con la iglesia, la oficialidad, la jerarquía, la jurisdicción. Y yo digo, ¿y este tío? ¿Desde cuándo se hable de jurisdicción? Pero el tipo sí sabe. ¿A dónde está el poder eclesiástico? Ah, entonces lo que no está con ese poder está out. Y a él le importa un rábano, porque dijo 3 herejías en medio minuto. ¿Qué es eso de la Trinidad? ¿Qué es eso de la Biblia? Porque también está el Corán. Y la tercera ya ni me acuerdo. ¿Y para qué? Con eso ya paremos. ¡Qué desastre! Espero que se convierta el pobre. Porque con esa mentalidad para el infierno. Lástima que no se lo pude decir tan de frente porque, bueno, esperando una ocasión mejor y después no hubo. Pero así estamos. Y así están todos. ¿Qué tiene que ver la política atea de todos los gobiernos a decir si estamos o no estamos con la autoridad jurídica de la iglesia? Se tenían que callar la boca y darles lo mismo. Pues no, porque están en contubernio, fornicando con la gran ramera babilónica que es Roma,
apóstata y prostituida, tomándose el vino en el furor de su fornicación cultural. No es ni política, es religiosa la cosa. Y con ese poder tenemos que estar bien. Pues bien, eso es ya marcarse con la marca del anticristo y no con los chips. Porque con chip o sin chip, como dice el gran Lacunza, los pensamientos y las obras, esa es la marca de Satanás. Pensar y actuar conforme a los parámetros de la iglesia del anticristo. Pero eso no los dicen ni aún los Padilla, ni Yahweh, ni el otro que es amigo mío, Alberto Villasana. Se erigen en exégetas y no citan ni a un santo padre de la iglesia. Y como hay curas incultos que de esto no saben nada, ellos pues reinan ahí como pueden y dicen herejías. Padilla diciendo, confundiendo transformación, por ejemplo, con arrebato. Son dos cosas distintas. La transformación es de pasar de mortal a inmortal. Todos serán transformados, dice San Pablo en los Corintios. Pero arrebatados no. Los que resucitan en la primera resurrección también son transformados, pero no son arrebatados o raptados. ¿Cómo va a decir estupideces? Y lo digo para que corrija. Y yo que de él publiqué muchas cosas cuando hablaba bien. Y éramos amigos. Dejamos de serlo cuando me dijo a mí que yo era un hereje porque yo no era un papólatra perrata como él. Así de claro. Y el pobre Villasana, que le tengo que escribir como amigo para que se corrija porque es un hombre inteligente, un poco más preparado y docto, pero también se inventa 3 venidas. Cuando esa es una de las objeciones más importantes contra el milenio. No son 3 venidas, son 2. Entonces, cuando no se sabe lo suficiente, y no digo ya de Yahweh, todos con sus números y todo lo que hacen, no son capaces de sintetizar la crisis en lo que hoy está pasando. Sino más adelante, con un futuro papa, con un futuro. ¿Y hoy qué? Y la gran tribulación todavía no ha llegado. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se mastica si esto no es gran tribulación doctrinal, como dice Santo Tomás? Pero como estos no citan a ningún padre de la iglesia, no se puede hacer exégesis así nomás. Entonces, no es que yo los descalifiquen todos, tienen su mérito. La de proconar en estos momentos el Apocalipsis, la segunda venida. Pero corrijan esos errores, maestros. Así de claro. Entonces lo hago para bien de todos. Y que aprovechemos lo que dicen, pero que aterricen. La gran tribulación no es una gran persecución de tercera guerra mundial, ni de derramamiento de sangre. Que a ver si no le basta con lo que pasa en Siria. Y con todo lo que ha pasado a lo largo del siglo XX. Como si no se hubiera derramado ni una gota de sangre. Si vamos al caso. Pero es un problema doctrinal, como dice Santo Tomás. Que si los tiempos no son abreviados, ni los buenos se salvarían, porque la sana doctrina desaparece. Documenta fidei.
Pero es que estos personajes, como no les sale ningún cura que les dé cátedra, entonces se permiten hablar. Y lo mismo aquí el Galat y Arango, doctor en bíblico, tu abuela. A ver, y aunque no tengo ningún doctorado, ni lo necesito, yo voy con los santos padres y equilibrados, porque también hay de todo, pero tiene que haber una armonía y una jerarquía de las cosas. Y después una inteligencia de lo que está pasando, porque todo lo profético para el futuro, como decía ya Bossuet, se va a ver cuando esté. Entonces hay cosas que hay que corregir, como un piloto en pleno vuelo, tiene todo en los mapitas y en su cerebro, pero tiene que ir corrigiendo y para eso tiene radares o rádares, como se diga, intermedios que lo van situando. Entonces yo también tengo que tener proféticamente esos radares que me van marcando la pauta del itinerario profético. Y a ver si no es un gran radar lo que está pasando hoy en la iglesia después del Concilio Vaticano II, por Dios. Entonces estos van a reducir todo a los 7 últimos años. Así que yo voy a reducir la fiesta al reparto del ponqué, de la torta o del pastel. Mira. Y como si no estuviéramos en los últimos tiempos apocalípticos, abriéndose la gran última semana de Daniel, que son tiempos judíos. 70 semanas desde la promulgación del edicto de Nehemías hasta la parusía. Pero hay una ruptura en la semana 69ª, con la muerte de Cristo. Y comienzan los tiempos gentiles, hasta el retorno de los judíos a Jerusalén. Y ahí se abre la última semana, que no es de 7 añitos. Puede ser, si quieren, una semana reduplicativa. Y ahí sí puede cambiar la cosa. Porque si fue Jerusalén en el 67, con la guerra de los 6 días, como los 6 años y el 7º que viene, entonces sí me da 2017. Y por eso muchos judíos mesiánicos hablan del 2017. Aunque ya sabemos que comenzó en el 47 con el edicto el 29 de noviembre del 47, fruto de la Segunda Guerra Mundial en la ONU, o en el 48 de hecho, cuando David Ben Gurión proclama el Estado de Israel en tierra. Pero 20 años pasaron para que Jerusalén dejara de ser gobernada por los gentiles, por la ONU, y sea entonces ya la capital, de hecho, de los judíos en manos de judíos. ¿Y eso no lo vamos a tener en cuenta? Y voy a reducir todo a los últimos 7 añitos. El cáncer que yo tengo hoy desde hace 20 años, lo voy a reducir al día en que el médico me dijo, tiene cáncer, hace una semana. Entonces las cosas como son. Hay que tener visión. Y basada en los padres de la iglesia. Y uno puede avanzar un poquito más. Pero no a lanzarse a conjeturar así, sin son ni ton.
Que es lo que pasa con estos personajes que he nombrado y algunos otros. Entonces hay que llamarlo al orden de la ciencia y de la sapiencia exegética, teológica y doctrinal. No hay nada que hacer. Así que afilen y que compongan, corrijan. Pues bien, entonces vemos cómo nuestro Señor, dándole en el clavo, quita esa oposición entre ley y bien. Y la ley del Sabbat es como decir el domingo. Tengo que ir a misa y se me está muriendo mi mamá o mi papá o un amigo y dejé de ir a misa. Socorre a tu papá, a tu mamá, a tu amigo o al pobre que encontraste en la calle medio muerto. Y después cumple con Dios como puedas. Dios aprieta pero no ahorca. Ahora de ahí a faltar por pereza, desidia o dejadez, ya es pecado grave. Entonces, está claro. Así que mis estimados hermanos, vemos cómo esta parábola de hoy, o mejor dicho, milagro de hoy, nos deja las cosas claras y detecta el fariseísmo y el moralismo y la moralina que tenemos los católicos también por haber caído en la casuística. Y todos quieren hacer la voluntad de Dios sin inteligencia, sin sabiduría, como borregos. Y a eso le llamamos obediencia, sí, obsecuencia. Y le queda la otra parte de la de los últimos puestos, pero ya me alargué. Sinteticemos ahí brevemente por decir dos palabras. ¿Cómo no buscar los últimos puestos que los fariseos pretendían? Y pretendemos todos. Quiero ser el primero en la fiesta, no voy yo a mi rango. Entonces nuestro Señor, vete directamente al último. Y si viene el que te invitó, le dirá a otro, déjale el puesto a este que es más que él. Y que no estemos buscando puestos en las invitaciones, ni en las iglesias. Y lo digo de paso, este es mi puesto y yo me siento ahí. No, Señor. El único que puede tener puesto, el que toca el piano, el órgano, los que cantan, el que recoge o graba o recoge la limosna por una cuestión ya de bien común. Pero además, este es mi puesto. ¿Ya qué? Así estamos. O sea que no es en el aire eso del último puesto. Y claro está que si yo soy joven y veo a una pobre persona enferma, coja o de más edad, le cedo el puesto. Como siempre ha sido, menos en este mundo de hoy. Pero bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, vemos cuánto más podríamos decir, pero ya me alargué y no me quiero seguir alargando. Pero nos queda claro que en este consorcio del mundo actual no busquemos ningún puesto, porque el puesto que busquemos paga su precio. Si yo quiero ser presidente, senador, procurador, papa, obispo, cardenal o superior de distrito de la fraternité, pagas el puesto. Como lo paga Buchacur, el padre Trejo y otros. Lo pagan.
se venden. Ahí tienes el puesto. Vete al último lugar y defiende la verdad. Y no te va a importar lo demás. Porque a cada día su afán y la tranquilidad ante el día incierto del mañana, pues reposa en la confianza en Dios y no en los puestos, las prebendas, los honores y los poderes. Así que vean el palo hasta dónde llega. ¿Y yo con qué autoridad lo digo? Con el del pordiosero de la calle, porque aunque esté aquí, yo estoy en la calle. Porque mañana puedo estar debajo de un puente. Esto no es mío. Pero no por eso voy a rebajarle al lenguaje del testimonio. Así de claro. Y por eso no perdono. Y espero que sí, Dios me perdone a mí. Pero ahí sí la ley del embudo, sí, bueno, papá Dios. Yo creo que juego de tu equipo. Y si no juego de tu equipo, bueno, ponme tu camiseta porque de imbécil me equivoqué. Pero si yo saco la cara por ti, ¿cómo tú no la vas a sacar por mí? Está claro. Y ahí sí se puede decir la ley del embudo, claro. Y bueno, es que el que está con papá Dios, con la conciencia tranquila y dispuesto a dar su sangre, a ver si estos la dan. No, estos reciben, que es distinto. Pues bien, mis estimados hermanos, cerremos aquí porque me dan ganas de seguir hablando. Pero bueno, de todos modos, que Dios nos proteja y que todo esto no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Y el bien de los bienes, el bien de la verdad eterna, del Dios uno y trino y de la iglesia verdadera y única de nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre, que bajo su manto, como a hijos, nos proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.